Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a las diferentes entidades que han organizado este seminario la oportunidad de participar y de encontrar estos espacios tan imprescindibles de reflexión de cara a poder analizar un poco las causas de la conflictividad en el continente africano, visibilizar este continente desde diferentes perspectivas. Ahora yo voy a dar como una mirada, digamos, como mínimo negativa, en el sentido de que vamos a visibilizar algunas de las cuestiones que está padeciendo el continente, algunas de sus causas. Espero que, siendo la hora que es, vamos a intentar que sea lo más dinámico, activo posible, es decir, si tenéis alguna pregunta, no hace falta que esperemos al final del debate, me podéis interrumpir, podemos intentar trabajar sobre la marcha y así también lo hacemos un pelín más dinámico. Un poco mi primera reflexión, hablando del continente africano, es también el hecho de que con el poco tiempo que vamos a trabajar esta tarde, a pesar del esfuerzo de las entidades y del seminario que intenta aportar diferentes perspectivas, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una realidad muy diversa e incluso hablando de la conflictividad, cada uno de los conflictos, cada una de las guerras, a pesar de que luego iremos viendo que el papel de los recursos naturales es importante, una de las conclusiones principales que a la que me gustaría llegar y que también me gustaría compartir con vosotras y vosotros es el hecho de que hay múltiples factores y no solo la existencia de recursos naturales, y iremos planteando algunas preguntas que están en la génesis de la conflictividad armada en el continente africano, ¿no? Bien, también, y un poco el objetivo de este seminario, el hecho de que la diferente presencia en los medios de comunicación que se da en el continente africano de los hechos que suceden, ¿no? Y os pongo este ejemplo, el Charlie Hebdo, a pesar de la gravedad que tuvo en su momento la masacre que tuvo lugar en París sobre esta cuestión, en paralelo hubo otra realidad que estaba sucediendo en los mismos días en el continente africano que causó miles de víctimas mortales y que apenas apareció en los medios de comunicación. Es decir, ¿dónde está? Sería uno de los primeros interrogantes. ¿Cuál es la prioridad de los medios? ¿Por qué hay unos intereses que promueven la visibilidad de unos contextos en detrimento de otros? Más allá del hecho de que nos encontramos en el Estado español y en el Estado español la prioridad a nivel internacional ahora es prácticamente nula, pero cuando ha existido tampoco está demasiado enfocada hacia el continente africano, ¿no? Como ya sabemos. Está más enfocada sobre todo a lo mejor al norte de África y sobre todo a América Latina principalmente, ¿no? Algunos datos, algunas ideas, algunas reflexiones. Se habla también sobre todo el hecho de que parece o se quiere dar una imagen de el posible incremento de la violencia y de la conflictividad no solo en el continente africano, sino también en otros contextos, ¿no? Y sí que es cierto que se ha producido un incremento del desplazamiento forzado y la crisis de refugio que estamos padeciendo en la Unión Europea. Bueno, más que llamar la crisis de refugio, tendríamos que matizarlo y decir el fracaso de la política exterior de la Unión Europea vinculada al reconocimiento del derecho de asilo y al refugio, más que la crisis en sí misma del refugio, que sería la consecuencia de... Pero sí, lo que sí que es cierto es que se ha producido en los últimos años un incremento del desplazamiento forzado vinculado a algunos de los contextos que estamos analizando, no solo Oriente Medio, pero también África. Lo que sí que es cierto, a la vez, es que el desplazamiento forzado que está teniendo lugar en estos momentos en Oriente Medio, a pesar de que a nivel de cifras pueda ser similar al que está padeciendo el continente africano desde hace muchos años, la visibilidad de esta cuestión ha venido más por el hecho de estar afectando a la Unión Europea y estar afectando a países que están en nuestro entorno, que no por la gravedad en sí misma de las consecuencias que genera, ¿no? Algunas conclusiones a nivel general que trabajamos al día a día en nuestro centro. La existencia de alrededor de 35 conflictos armados. ¿Por qué os muestro estas cifras? Porque a veces también caemos en el discurso de que un discurso muy manido y que las instituciones y los gobiernos también trabajan con unos objetivos muy definidos, como es, por ejemplo, la idea del mundo está en guerra, ¿no? O África es el continente de la guerra, porque afecta el mayor número de conflictos están presentes en el continente africano. Bueno, un poco la idea es intentar relativizar también estas cifras, ver que
no es que se estén produciendo un incremento de la conflictividad y de la violencia a nivel internacional en los últimos años, ni tampoco que se esté produciendo un mayor incremento de la violencia y la conflictividad en el continente africano. Lo que la visibilidad de algunos contextos parece que incremente esa sensación, ¿no? Bien. Igualmente, en relación a las crisis políticas, el continente africano ahora mismo está alrededor de una treintena de situaciones de crisis política, de las alrededor de 80 que tenemos de alguna forma monitorizadas desde nuestro centro de investigación. Algunos de los elementos que vamos a ver, vamos a intentar tratar algunas de las características que forman parte de la génesis de estos conflictos y principalmente del continente africano. Una primera reflexión que me gustaría trasladaros es el hecho de que, o una pregunta que me gustaría que luego en el debate pudiéramos discutir, es cómo el yihadismo, que está teniendo cada vez una mayor presencia en el continente africano, está colapsando o está eclipsando la existencia de otros conflictos. Ahora mismo el mantra de la lucha contra el terrorismo y el yihadismo en el continente africano y en Oriente Medio está eclipsando la realidad de otras cuestiones y está focalizando e incluso también desviando recursos a nivel humanitario, a nivel de cooperación al desarrollo, a nivel también de política pública a la hora de intentar intervenir en estos conflictos de cara a promover soluciones dialogadas en ellos, ¿no? También otra reflexión que me gustaría introducir vía el yihadismo es que parece como que el enemigo no tiene ningún tipo de ideología, no tiene ningún tipo de razonamiento a nivel del surgimiento de estos conflictos y por tanto una de las conclusiones a las que la comunidad internacional pretende dirigirnos es que solo hay un único enfoque, una única solución a la hora de hacer frente a estos conflictos. Que es la solución militar, es decir, la confrontación directa, el establecimiento de fuerzas y ejércitos que hagan frente a estas situaciones, ¿no? Obviando todo el papel que se ha hecho desde la sociedad civil, desde otras organizaciones regionales que están intentando intervenir de cara a promover soluciones dialogadas y también con un objetivo muy claro. Si vaciamos de ideología estos conflictos, es decir, ponemos el énfasis en la violencia y por tanto desideologizamos los conflictos, la única solución de cara a afrontar estos conflictos es guerra. En cambio, si analizamos las consecuencias y las causas que están en la génesis de estos conflictos armados, veremos que seguramente el abanico de posibilidades a la hora de intentar hacer frente a estas situaciones es mucho más amplio y se remonta a otras cuestiones que van mucho más allá de soluciones militares, que son las que se están imponiendo básicamente en el continente africano y en otros contextos, ¿no? Bien, algunas de las características que han ido evolucionando respecto al continente africano, partimos de un siglo XX donde la mayoría de los conflictos armados, o algunos de los conflictos armados existentes en el continente, tenían un carácter interestatal. Vemos cómo en realidad progresivamente esta realidad interestatal se ha ido traduciendo o se ha ido reduciendo el ámbito de análisis y el ámbito de afectación de los conflictos cada vez es más intraestatal. Este sería un ejemplo de los últimos ejemplos de presencia o conflictos que tienen esta dimensión interestatal. La República Democrática del Congo, el gran conflicto de la Primera Guerra Mundial Africana por excelencia, ¿no? Con la participación de una decena de países en uno u otro bando, Ruanda, Uganda, Burundi en un bando, en el otro bando Angola, Zimbabue, Chad, Sudán, Zambia, apoyando al padre Kabila, Laurent Kabila, la existencia de múltiples grupos armados, la existencia de grupos armados proxy que estaban monitorizados o teledirigidos desde estos países vecinos, es decir, un conflicto que las dimensiones y la complejidad se multiplica por el hecho de la intervención de cada vez más un mayor número de actores. Pero la realidad es que cada vez los conflictos están siendo más localizados y por tanto las herramientas que disponemos a nivel de comunidad internacional para poder intervenir en ellos se reducen, en el sentido de que el ámbito de la dimensión estatal de estos conflictos
y el hecho de no violar la soberanía nacional de estos estados reduce el margen de maniobra de la comunidad internacional, ¿no? Eso no quiere decir que estos conflictos no tengan una dimensión regional e internacional muy importante, por algunas de las cuestiones que señalaba, por ejemplo, esta mañana Jesús o Javier, ¿no? Es decir, por las redes de tráfico internacional de comercio, por las leyes que rigen estas relaciones de consumo, de exportación e importación, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que esta dimensión interna también tenemos que relativizarla en el sentido de que nos encontramos ante conflictos que tienen una dimensión interna e internacional, por múltiples factores, ¿no? Por las consecuencias humanitarias del desplazamiento de población que afecta a los países vecinos, ya sea porque los grupos armados se refugian en los países vecinos y es desde donde se lanzan los ataques, ya sea porque las fuerzas armadas o las fronteras en determinados estados son difusas, la capacidad de acción o de control estatal respecto al concepto de Estado-Nación también es vago en muchas regiones, o difuso, la capacidad de incidir o de control del Estado en todo el territorio nacional es complicado. También partimos, como comentaba esta mañana Javier y Jesús, en el hecho de que a menudo, y aquí también tenemos una de las raíces, una de las génesis de esta conflictividad en el continente africano, el hecho de que las fronteras, por ejemplo, por la dimensión colonial, todo el pasado colonial de la mayoría de países del continente africano hace que comunidades hayan quedado partidas o comunidades que habían tenido rencillas históricas formen parte de un mismo estado. Eso ya ha formado parte de la génesis de esta trayectoria de elaboración de un discurso instrumentalizado de agravios, de confrontación, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que os comentaba antes, el hecho de a pesar de que son conflictos internos, sí que tenemos esta dimensión internacional en el sentido de que, como os decía, el hecho de que grupos armados estén apoyados por estados vecinos, como Uganda respaldaba a un grupo armado y Sudán respaldaba a la oposición ugandesa, como la República Democrática del Congo, con Mobutu, dio acogida a unos grupos armados para hacerlos servir como frente para frenar la presencia o la invasión de las fuerzas armadas vecinas. Es decir, esta dimensión interna, como os decía, tiene múltiples aristas, múltiples factores, ¿no? de intervención. Otro elemento que es necesario destacar es la existencia de múltiples actores que influyen en estos conflictos, ¿no? Partimos de una mirada siglo XIX, siglo XX, mediados del siglo XX, donde había una guerra desde una mirada tradicional, dos estados, dos fuerzas armadas enfrentadas, y progresivamente vemos como en los conflictos hay numerosos nuevos actores que se han ido implicando, que están participando de una u otra manera en estos conflictos, ¿no? La variedad de tipología de diferentes grupos armados que intervienen, el origen de estos desde milicias de autodefensa que surgían como un elemento de protección de la comunidad, cómo han sido utilizados o instrumentalizados por parte de las fuerzas armadas o los gobiernos, la existencia de grupos paramilitares o señores de la guerra que han convertido la existencia de un conflicto en un status quo que retroalimenta el mismo conflicto. Es decir, esta multiplicidad de formas de intervenir en los diferentes conflictos, también a la hora de intentar mediar, intentar resolverlos, contribuye a esta complejidad, ¿no? Otro elemento, es un poco redundando en esta idea, ¿no? La fragmentación, que sí que sería una característica también de la conflictividad armada en algunos de los conflictos del continente africano, ¿no? Es mucho más fácil, digamos a priori, en un conflicto donde tienes dos partes contendientes, intentar mediar en esos conflictos, pero cuando los grupos armados, por diferentes motivaciones, por diferentes intereses, pactan, por ejemplo, con el gobierno y entonces parte de ese grupo armado pasa a formar parte de un gobierno de transición
o pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas, de ese Estado, esos grupos acaban teniendo diferentes, como diríamos, diferentes fragmentaciones que prolongan la existencia de esos conflictos, ¿no? El caso de la República Democrática del Congo, aquí os cito algunos de los grupos armados, pero en realidad tendríamos que identificar alrededor de 50-60 grupos armados, desde los que tienen 100-200 combatientes, milicias de autodefensa, a grupos paramilitares vinculados al gobierno, a actores armados proxy vinculados a los países vecinos, ¿no? Es decir, la complejidad en algunos de estos contextos hace que los mecanismos para intervenir también sean mucho más difíciles de identificar, ¿no? Y por tanto, la solución que comentaba al principio de desideologizar esos conflictos facilita que solo haya una forma de intervenir mediante cuerpos militares, la Organización de Naciones Unidas, cómo está progresivamente evolucionando hacia una intervención armada. Estamos viendo cómo diferentes misiones de mantenimiento de la paz en el continente africano están recuperando el uso del capítulo 6 y el capítulo 7 para intervenir militarmente en los contextos de conflicto, posicionándose al lado de una de las partes contendientes, cuando su función inicial, primordial, había sido la interposición, el establecimiento o la supervisión de altos al fuego, o simplemente el apoyo a la población civil a la hora de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria, ¿no? Y esto ha generado nuevas reacciones, nuevas dificultades a la hora de intervenir en estos contextos, cuando Naciones Unidas o organizaciones regionales como ECOWAS o la Unión Africana establecen misiones de mantenimiento de la paz para intentar intervenir en estos conflictos. También otro de los dilemas o problemas que surgen es el hecho de que esos contendientes, esos militares, esos países que forman parte de estas misiones, tienen una agenda también en esos mismos conflictos. Por tanto, no es una contribución voluntaria en el sentido de vamos a intentar promover la paz desde esta mirada de la arquitectura africana de paz y seguridad, ¿no? Principios de los años 2000 hay un mantra que se promueve de intentamos la apropiación de la resolución de los conflictos por parte de los países del continente africano, ¿no? Es decir, African Solutions for African Problems. Tenemos que ser protagonistas de esta intervención en el sentido de Occidente, desde sus diferentes perspectivas, siempre que ha intervenido en el continente africano, ha tenido una agenda determinada y, por tanto, tenemos que buscar nuestros propios mecanismos para resolver estos conflictos. La idea a priori era positiva, se establecen algunos mecanismos desde el Consejo de Sabios de la Unión Africana, el Consejo de Paz y Seguridad, un poco a imagen y semejanza de la Unión Europea, los mecanismos militares que acompañan esta intervención, pero vemos a priori, con la intervención que se va llevando a cabo en diferentes contextos, como hay también una agenda propia de los países africanos que intervienen en ellos. Mali, Chad en Mali, Etiopía en Somalia, Kenia en Somalia, aparte de los actores internacionales que siguen estando presentes, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Nigeria, en los diferentes contextos de África Occidental. Es decir, vemos que estas diferentes agendas de los gendarmes regionales son las que acaban ocupando esa arquitectura de paz y seguridad, además de los propios déficits que ya tiene la Unión Africana o las organizaciones regionales para hacer frente a estas situaciones, ¿no? Como es falta de recursos, como es la logística necesaria a nivel de los ejércitos que se desplazan a estas regiones, como es la formación, la baja formación en derechos humanos, como es también los negocios o los intercambios que se establecen entre los gobiernos que reciben estas misiones de estos gobiernos que ofrecen estos componentes militares. Y sobre todo, que es uno de los elementos principales, es que estas intervenciones se dotan de un bajo componente político a la hora de intentar promover soluciones dialogadas y negociadas. Básicamente, ¿qué está haciendo Etiopía o Kenia en Somalia? Están promoviendo el diálogo y la negociación, están intentando alcanzar acuerdos con Al-Shabaab. Vemos como en el pasado sí que ha habido aproximaciones desde otras perspectivas para intentar solucionar el conflicto en Somalia, ¿no? Las diferentes rondas de negociación donde han participado todos los actores o prácticamente todos los actores armados en el conflicto, como ahora se está obviando el diálogo con los actores armados, como si Al-Shabaab
fuera el gran enemigo como es en otras partes del mundo Al-Qaeda, como ahora es ISIS, como fue los talibanes en Afganistán, y vemos que incluso en estos contextos también existe la posibilidad de buscar caminos de diálogo para resolver los conflictos. Lo que pasa es que, básicamente, como os decía al principio, hace falta esta voluntad política de buscar espacios de concertación. Si viéramos la evolución de Al-Shabaab o digamos de la insurgencia en Somalia, veríamos como gran parte de los actores que en un momento determinado eran el gran demonio con el que no había capacidad de diálogo, finalmente han dado pasos hacia el diálogo y la negociación. Incluso ahora están formando parte del gobierno o están formando parte de las entidades regionales que están ahí intentando rehabilitar, reconstruir, reorganizar a nivel político el país, ¿no? Como en un momento dado los señores de la guerra, que estaban totalmente marginados o demonizados, ahora forman parte también de esta arquitectura de armada somalí, de esta arquitectura de fuerzas armadas somalíes, ¿no? O lo mismo podríamos comentar con la República Democrática del Congo, cuando actores han sido y han estado siendo demonizados como por la incapacidad de buscar espacios de diálogo, y ahora forman parte incluso de las propias Fuerzas Armadas, pero que en otros casos, como puede ser en este caso la República Democrática del Congo, el gran demonio, ¿no?, vinculado a las ex-FARC, a las Fuerzas Armadas ruandesas y las milicias Interahamwe, lo que serían las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, siguen siendo el demonio. ¿Por qué no hay capacidad de diálogo? ¿Por qué no encontramos espacios de diálogo con este grupo armado para intentar buscar una solución en el conflicto de los Grandes Lagos? Bueno, porque hay unas agendas determinadas por parte de Ruanda, por parte de Estados Unidos, que dificultan o bloquean esa evolución, ¿no? esa posible resolución del conflicto que a la vez significaría una resolución del conflicto en Ruanda, de la tensión en Ruanda, de la crisis política que está padeciendo Ruanda por esa cerrazón a nivel democrático, ¿no? Pero si buscamos el diálogo y la negociación en el Congo, irremediablemente también tendremos que dar un espacio político en Ruanda a la oposición política. Por tanto, los conflictos siguen estando interrelacionados y vemos que no hay soluciones que no vengan encadenadas entre ellas y que impliquen esta búsqueda de diálogo, ¿no? Como os decía, el papel controvertido de Naciones Unidas o de otros organismos regionales en el continente africano, claro, partiendo de la base que si tenemos como solución militar, si la solución militar fuera la más deseada, por poner el ejemplo en la República Democrática del Congo, un país de prácticamente 75 millones de habitantes, 10.000 kilómetros de fronteras, ¿cómo podemos prever o cómo queremos plantear que un contingente de 20.000 militares pueden ser capaces de intentar imponer la paz en un país de 2,4 millones de kilómetros cuadrados, que es el tamaño de prácticamente toda Europa Occidental, ¿no? 5 veces España? Solo los cuerpos policiales catalanes y vascos ya suman ese contingente militar. Por tanto, y estamos hablando Cataluña, Euskadi. Cataluña son 30.000 kilómetros cuadrados, es el tamaño de Kivu Norte. Kivu Norte es una de las pequeñas provincias del Congo, de 30.000 kilómetros cuadrados, donde intentamos establecer la paz armada con este contingente, y el resto del gran continente congolés, cómo va a ser supervisado, cómo las Fuerzas Armadas y la policía congolesa van a respetar los derechos humanos, qué tipo de formación están recibiendo. Por tanto, a pesar de que no es la mejor solución, o podemos discutir luego qué tipo de responsabilidad, una de las medidas que se ha establecido, ¿no?, o de los discursos que se estableció a raíz del genocidio de Ruanda, la responsabilidad de proteger ante situaciones de violencia, de graves violaciones de los derechos humanos, de amenazas de genocidio, etcétera. Sí, como comunidad internacional tenemos la necesidad o la voluntad o la obligación, como establece la Carta de Naciones Unidas, de promover la paz y la seguridad. Sí, desde esta perspectiva militar, solo desde la perspectiva militar, si creyésemos realmente en esta perspectiva militar, estos contingentes y su forma, por ejemplo, su composición, habréis conocido seguramente, en este caso el Congo, pero podríamos hablar de Burundi, podríamos hablar de Sudán del Sur,
qué hacen los ruandeses en Sudán del Sur o los etíopes, qué hacen en Congo los bangladesíes, los nepalíes, los argentinos, los uruguayos, que sin ningún tipo de conocimiento de la realidad en el terreno, sin ningún tipo de aproximación a la lengua, a la cultura, a las tradiciones, sin capacidad incluso militar para intervenir en el contexto en cuestión. ¿Cuántos informes de Naciones Unidas, de la misma Naciones Unidas, han certificado cómo la misión de Naciones Unidas ha sido simple espectador de situaciones de violencia en las que su simple presencia hubiera podido evitar situaciones de violencia? Es decir, a pesar de que hay esta arquitectura que promueve una paz armada, esta misma arquitectura está siendo un fracaso, ¿no?